estamos a apenas unos 20 días, 22 días de un nuevo proceso electoral, de unas nuevas elecciones. Hemos ido haciendo seguimiento hasta donde ha sido posible de los preparativos, de la organización que se va haciendo, de la información que va ofreciendo el Consejo Nacional Electoral, de los que han decidido participar, los que no, lo que van diciendo, cómo ayudar en el contexto venezolano a acompañar este tiempo, especialmente para quienes aún se sienten en ese dilema, si se puede decir de ese modo, entre participar o no participar el 25 de mayo y están muy pendientes o nada pendientes, porque también hay quien no quiere saber de este tema, de la convocatoria hecha para el 25 de mayo, que implica el mismo día y más allá de lo que suceda ese propio día. ¿Qué decir sobre esto, Javier? Lo primero que yo diría es que ciertamente estamos ante una elección o ante una convocatoria a elección que no condice nada con el clima preelectoral que suele existir. Cuando digo que no condice es porque bueno, hay un cierto desánimo notorio, si me preguntan diría entendible, en mucha gente ante la postura de si participar o no participar. Eso como un rasgo, digamos, del contexto. Ahora bien, siento que en estos 20 o 22 días que quedan antes de la elección, la reflexión de fondo debe ser un discernimiento político profundo respecto a si participar o no, asumiendo las condiciones legítimamente cuestionables, asumiendo que las condiciones no son las óptimas para este tipo de comicios, pero la pregunta de fondo sigue siendo cómo se encara este tipo de eventos cada persona desde un discernimiento político que lo lleve a entender la validez o no que tiene para el individuo participar, los costos, los beneficios. Creo, y me adelanto a lo que viene siendo mi gran reflexión al respecto, creo que el tema no es moralizar el ejercicio del voto en este momento para dividir a los venezolanos entre tontos, quienes deciden participar, y entre grandes patriotas e inteligentes quienes deciden no participar. Creo que es importante discernir, insisto, creo que es importante pensar y creo que es importante no, al menos de punto de vista personal, no desacreditar el mecanismo, porque el fallo en algunas implementaciones o lo que haya sucedido no debe jamás invalidar el mecanismo de participación democrática que representa el voto. Hay un tema, Javier, que marca esta elección y que hemos tratado, Iraní y yo, de hacer un ejercicio con la audiencia estos días, es saber o tener datos sobre la elección. Esto, más allá de que la gente no sepa, por ejemplo, la cantidad de lugares disponibles para votar, o si efectivamente va a votar donde tradicionalmente vota, o si la máquina te va a permitir hacer un voto cruzado o entubado, si hay gente que no tiene claridad de la cantidad de votos que tiene que emitir, porque esta es una elección compleja. Ya escuchábamos hace un ratico a nuestra compañera de Ciudad Guayana dándonos el primer dato de cómo va a ser la elección en el estado Bolívar. Pero más allá del hecho informativo, de no tener los datos, políticamente, ¿por qué hemos llegado a este punto en el que parece que la elección tiene que ser invisibilizada y no un proceso de que la gente se entere? Sí, la opacidad respecto a los mecanismos en cualquier proceso electoral ya debe ser un llamado de atención, porque se supone que el llamado que tienen que hacer las organizaciones políticas, y en este caso el ente electoral como el garante del proceso que se va a llevar a cabo, debería ser todo lo contrario, ayudar a la gente, ayudar al venezolano a comprender cómo va a ejercer su derecho quien decida hacerlo. Entonces, evidentemente, ante lo que tú señalas, hay un llamado de atención. Ahora, ¿por qué sucede esto? Bueno, sucede porque estamos todavía en un momento político-social del país donde las distintas facciones políticas que participan no tienen claridad interna respecto a la validez de participar o no.
hay algunos que han llamado abiertamente a la abstención, hay otros que dicen que hay que participar, pero todo parece terminar siendo arengas muy superficiales que no aguantan discursos de fondo, y parte de la reflexión es esa que tú planteas. ¿Cómo es posible que a 20 días de la elección y habiendo realizado un simulacro la semana pasada, no hay claridad de lo que se va a votar? Creo que eso es un punto fundamental que nos llama también o invita a los dirigentes políticos a revisarse en cuanto a su acción de comunicar una estrategia. Es que también en el fondo, perdón, Iraní, para hacer una precisión con esto, es que más allá de que la gente quiera o no quiera ir a votar, o como lo planteabas tú, haya un grupo que se consideran o muy inteligentes o muy tontos, para agarrar tu palabra, ¿no? De si voy o no voy a votar, hay un hecho detrás de eso. El hecho es que va a haber un proceso de votación en el que la institucionalidad, que en este caso es el CNE, tendría que ofrecer las condiciones para que la gente que va o no a votar, que ya eso es una decisión de cada persona, tenga los elementos para saber cómo va a ser el proceso al menos. Pero eso es lo que no estamos viendo en este momento. No, esta mañana le preguntaba a Iraní, bromeábamos si Elvis Amoroso seguía siendo el presidente del Consejo Nacional Electoral, porque a días de la elección no ha hablado de este proceso electoral. Sí, repito, la opacidad en la que estamos y el manejo, si se quiere decir, poco pertinente que se le está dando al proceso, estamos hablando en este caso como lo más técnico y técnico comunicacional, al procedimiento de esta elección, es preocupante y habla claramente de una institucionalidad que en este caso particular no está cumpliendo con lo que debería cumplir, que es facilitar el conocimiento del procedimiento de la elección del 25 de mayo. Ahora, Javier, ¿cómo mirar este tema más allá del 25 de mayo? Es decir, 25 de mayo en 22 días sucederá, pasará, asistirá una gente, otra no asistirá, pero va a pasar el 25 de mayo. Y como siempre hemos dicho en toda elección, la elección no es el punto último, es un punto en el camino, es un punto en un proceso mucho más largo. Y cada elección tiene una implicación sobre cómo vemos las votaciones, las elecciones, como una posibilidad para tener alternativas o para construir alternativas o para no tenerlas. Al final del día, después del 25 de mayo, cómo esto va a incidir en esa relación, en ese, digamos, en esa mirada sobre lo que implica el sufragio para la democracia, la institucionalidad del voto como alternativa, y si no es eso, ¿cuáles son los caminos entonces? Yo estoy convencido, Iraní, de que más allá de las dificultades obvias que todos conocemos, las deudas institucionales que tiene en este caso el CNE con el país a raíz de las elecciones del 28 de julio, más allá de eso, creo que el mecanismo es seguir participando electoralmente. Ahora, en cuanto a tu pregunta, ¿qué va a pasar después del 25 de mayo? Porque el país sigue. Bueno, en cuanto a la interpretación que le den a la participación, al valor de la participación, a la elección, ya hay posturas fijas que están tan enraizadas en unos y otros sectores que prácticamente prescinden siquiera del análisis de la elección. Para quien ha definido la línea de que participar electoralmente es pérdida de tiempo, es traición, es no entender la complejidad del país, nada va a cambiar el 25 de mayo. Para quienes han decidido participar porque piensan que la opción democrática que representa poder ir y ejercer el voto independientemente de las dificultades y de las circunstancias que conocemos, para ellos tampoco va a cambiar mucho el análisis, porque vivimos también en un estado de cosas que ha llevado a que muchas organizaciones políticas solo refrende el dato o solo cuestione el dato dependiendo de si coincide o no con sus propias tesis o con sus propios intereses. Y en el fondo, para mí lo preocupante es que sigue perdiendo el valor del mecanismo del voto como resolución
política, democrática, de las diferencias políticas. Y esto sí va más allá del 25 de mayo y evidentemente va más atrás también del 25 de mayo. Y perder la confianza en el voto no es otra cosa que perder la confianza en la institucionalidad. Lejos estoy yo de criticar a los factores políticos de oposición, más allá de que se pongan o no de acuerdo. Si la gente ha perdido la confianza en el voto, lo que está perdiendo es la confianza en la institucionalidad y en quién la representa. Eso también tiene que ser un análisis profundo de quienes detentan el poder hoy en Venezuela. Otra cosa, Javier, de lo que estoy mirando en este proceso electoral, sea en la discusión de fondo sobre las necesidades del país, ¿no? Sobre el momento del país, porque al final estamos viendo cómo recrudece la crisis económica, estamos viendo cómo un conjunto de personas que forman parte de los partidos políticos que han superado el debate de si postularse o no postularse, algunos decidieron postularse, otros no, pero hay un tema de la participación de la ciudadanía, de cómo la ciudadanía puede participar en un contexto como este, más allá del ejercicio del voto, porque entendiendo el ejercicio del voto como un mecanismo, pero no el exclusivo para ejercer la ciudadanía, existen otras formas. ¿De qué manera también podemos acompañar a la audiencia en este momento para tomar decisiones de participación, decisiones de reflexión, decisiones sobre diálogos desde el mismo hogar hasta la comunidad o hasta el trabajo o hasta ámbitos más amplios? Porque eso es algo que al final es difícil perder, pero también se puede perder, que es la discusión de fondo sobre los problemas de la ciudadanía, que no se resuelven exclusivamente con el voto, pero que el voto es una forma. Claro, el voto es solo una forma importante, pero no deja de ser un mecanismo más. Ahora bien, cuando se habla de ciudadanía, Héctor, yo siento que el reto es muy grande, porque si hay un concepto que se ha visto golpeado, o una noción, a mí me gusta hablar más de una noción que de concepto, que se ha visto golpeado en Venezuela estos últimos años a raíz de la crisis institucional, política, económica, es precisamente la ciudadanía. ¿Qué se entiende hoy por ciudadanía? La ciudadanía es un grupo vecinal que se conforma para velar por los intereses de su municipio, o la ciudadanía es un conglomerado de gente que participa en organizaciones que tiene distintos fines también comunes. Se diluye hoy con facilidad el término ciudadanía. Lamentablemente parece que para algunos queda reducido al hecho de participar políticamente, y eso es parte de una ciudadanía, pero también la ciudadanía tiene como tarea clásica mejorar su vinculación con lo público, cuidar de lo público, ser un grupo de lo que se llama sociedad civil, que también es otra idea muy, muy difusa. Entonces, cuando se habla de ciudadanía hoy, yo creo que lo primero es la construcción de los canales de diálogo con la realidad, porque si no es con la realidad la que se quiere dialogar, difícilmente los emprendimientos que se delineen van a poder llegar a buen término. Y llegar a buen término hoy, en términos de ciudadanía, creo que es tener conciencia de los límites, tratar de alimentar las capacidades que ya se tienen, y las capacidades buscando ¿qué? Mejorar la convivencia, mejorar la relación con lo público, fortalecer la institucionalidad desde el ejercicio de las libertades consagradas para establecer críticas, para establecer propuestas. Es un momento difícil para la ciudadanía, pero creo que puede salir lo mejor de lo que aún va quedando como fondo de lo que se ha venido construyendo estos últimos años. En esta última reflexión, ¿cómo sentirnos parte? Hablando como ciudadanos, como quienes no están militando en un partido político, que no es la única forma de participar en organizaciones, son múltiples. ¿Cómo asumir también responsabilidad? Porque luego vemos una actitud de yo no me meto, yo no opino, yo no participo, pero aislarse, evadirse, tampoco nos lleva a ninguna parte. ¿Cómo entender que al final del día nos toca igual asumir una responsabilidad en medio de todo, cada uno con una dimensión distinta, pero responsabilidad al fin? Iraní, tal vez ese sea parte del reto, cómo asumir la responsabilidad
de lo que cada momento histórico particular le va pidiendo a las personas y en este caso a grupos organizados. Bien señalas tú que la militancia a un partido político no es la única forma de ejercer ciudadanía o derechos, pero también vale la pena decirlo que no es la única, pero no está reñida con eso. Parece que se ha satanizado el ejercicio de la política, de la participación y de la militancia. Y siento que eso es, en buena medida, parte de lo que estamos llamados a cambiar como sociedad, porque las democracias sólidas se construyen en torno a organizaciones políticas que son capaces de ayudar a la ciudadanía a canalizar algunas de sus demandas. Entiéndase bien, algunas. Y otra forma de asumir la responsabilidad es entender que hay cosas que van a seguir pasando con mi participación o con mi omisión de muchas cosas. Preguntarse al final del día cómo gana más un colectivo, cómo gana más un gremio, cómo gana más una asociación. Si participando, haciéndose visible dentro de los canales que plantea la ley y un marco jurídico, o siguiéndose a la invisibilización, siguiéndose hacia el silencio y siguiéndose hacia esa actitud casi de resignación de que más allá de que mi participación exista o no, nada va a cambiar. No establezco un juicio, solo hago la pregunta para alimentar más esta reflexión. ¿Qué es lo que finalmente nos va a ayudar más? ¿Visibilizar y seguir insistiendo o cruzarnos de brazos e irnos a la sombra solo porque la tristeza y el peso de la realidad parece ganarnos? Ahí dejaría yo esa pregunta.